delegan la facultad de aprobar, modificar, reformular los expedientes técnicos y actualizar los costos de los mismos respecto del expediente de las obras del trasvase del proyecto. En virtud de dicha resolución, le delegan la facultad de aprobar, modificar y reformular el expediente técnico del Alto Piura. En este sentido, podemos señalar que usted recibió toda la responsabilidad del desarrollo del proyecto. Le pregunto, ¿cuáles fueron las acciones que efectuó la Gerencia General para la aprobación del expediente técnico? Bueno, tal vez el término no sea aprobación del expediente técnico como una cuestión original, sino como parte de un proceso de actualizaciones y revisiones que se va haciendo en cada etapa, ¿no? Me refirió a la 270 porque no la tengo. Sí, ¿de qué año? 270-2009. 2009. Sí. ¿Le podemos alcanzar una si es que usted no la tiene? Ah, por favor, sería muy amable. Señores congresistas, es el anexo 4 de su carpeta. Entonces, lo que hacemos como unidad ejecutora, que tenemos la responsabilidad ya del proyecto como unidad especial para su concreción, es derivarlo desde la gerencia al área técnica correspondiente, que es la gerencia de infraestructura del gobierno regional, ¿no? Sí. O sea, usted traslada toda la gerencia de infraestructura. Como corresponde. Dentro del manual de operación y funciones así está establecido. Por eso es que le hago referencia a esta resolución. Esta resolución le delega la facultad de aprobar, modificar, reformular los expedientes técnicos, actualizar costos. Le da además la facultad de aprobar, modificar y reformular el expediente técnico del proyecto. Entonces, digamos, lo que usted, todo. Precisamente por eso es que le hacemos estas preguntas. Sí, yo entiendo. Ese encargo es todo para poder establecer la firma, pero dentro del manual de operación y funciones del proyecto hay una estructura y dentro de esa estructura se da. ¿Qué dice esa estructura y mi toma de decisiones? Según el manual de operaciones, yo tengo que acudir a las áreas especializadas. En este caso, la directamente involucrada en este proceso es la gerencia de infraestructura. Pero además, la gerencia de infraestructura tiene que informar al directorio y es el directorio el que aprueba. Con esa aprobación del directorio es que me da la facultad recién. Yo no podría haber firmado algo sin la aprobación del directorio, a pesar de que exista esa resolución por encargo del presidente regional de aquel entonces, ¿no? ¿Sabía usted? Hubiese ido más allá de mis funciones, creo. En realidad tenía una resolución ejecutiva regional que lo autorizaba. Sí. Que la autorizaba para eso y de hecho una resolución expedida por la presidencia, este de acá es por la presidencia. Sí, como de la parte de delegación de funciones que puede tener. Por supuesto, entonces ya sería un debate con respecto a cuál tiene prioridad para su aplicación, ¿no? Si los documentos de gestión o esta resolución que fue emitida por la Presidencia del Gobierno Regional de Piura. Además, también tenemos a la mano el manual de operaciones al cual usted hace referencia y están efectivamente las funciones que usted acaba de señalar, incluyendo las del gerente general. Y las funciones del gerente general señalan: dirige, coordina, supervisa, evalúa y controla la ejecución de las actividades técnicas, financieras y administrativas del proyecto especial. Ejerce su representación legal con las facultades y obligaciones señaladas en el presente reglamento. Entonces, así es. Entonces, yo en toda mi gestión jamás me salí de ese manual de operación y funciones. Y los vistos buenos, es decir, la aprobación de la parte de la gerencia de infraestructura era mi base para tomar decisiones. Además, como he señalado antes, el trabajo con un NOPS planteaba la necesidad de que nosotros le presentemos y ellos hacían en función de los criterios de selección y de la convocatoria las modificaciones que creían conveniente, y eso también se coordinaba con la parte de la gerencia de infraestructura, ¿no? Congresista Violeta. Sí, Presidenta, en aras de poder tratar de entender un poquito mejor el proceso, pero sí me gustaría que el señor Correa nos explique un poco más las funciones que específicamente desarrollaba el UNOPS, es decir, en términos prácticos, operativos, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué tipo de asistencia técnica les daba o financiera?
qué tipo de profesionales tenían, con qué equipos contaban, ¿no? Cómo se estructuraban y específicamente cómo redituaba eso en el trabajo que tenía asignado. Sí, UNOPS recibía el encargo, el contrato. Lo que nosotros preparábamos era hasta un borrador de los términos de referencia, un borrador de las bases en función de lo que teníamos nosotros establecido, y digo de manera figurativa lo de borrador, y era UNOPS el que evaluaba. Para ello tenía un equipo técnico contratado UNOPS, nosotros no sabíamos quiénes eran, era totalmente anónimo para nosotros, era el sistema. La única vinculación era un representante que tenía, que era el gerente de infraestructura, que establecía las comunicaciones con UNOPS. Luego nadie más sabía quiénes trabajaban elaborando, mejorando, viendo los estudios de mercado para ver incluso algunos análisis de tipos técnicos que luego consultaban a la unidad ejecutora y los llevábamos también a directorio para aprobarlos. Yo recuerdo un caso, cuando nosotros planteamos inicialmente las condiciones en que debería realizarse el proyecto Alto Piura, pedíamos que la experiencia de quien la empresa que fuera la ganadora debería acreditar, por ejemplo, experiencia en túneles de mayor o igual a los 13.2 kilómetros y se había puesto 14 kilómetros. No había ninguna empresa en el país y eran muy pocas a nivel internacional para acreditar eso. Entonces, parte de ello se bajó, recuerdo, la exigencia a 7 kilómetros como experiencia. Y luego en la segunda convocatoria tampoco fueran las razones por las cuales no se presentó un mayor número, pese a haber adquirido las bases de licitación más de 20 empresas. Si mal no recuerdo, se bajó a poco más de 4 y en la suma algo así de 7 como experiencia asociada que deberían demostrar. Además, la exigencia de que el túnel no sea construido como, no era válido presentar, por ejemplo, que la experiencia había construido túneles mineros, ¿no? Sino túneles con la naturaleza hidráulica para salvar. No hay mucha competencia, digamos, o mucha oferta en estas situaciones. Por esa razón, eso es lo que más saltante que le puedo dar como explicación. En función de eso, UNOPS preparaba las condiciones, hacía la preparación de las bases y se hacía la licitación internacional de ello. No sé si le aclaré o alguna… Sí, congresista. Seguro, Violeta. pero en lo que correspondía propiamente al desarrollo de los componentes técnicos o de ingeniería, ¿la UNOPS también tenía un nivel de participación o no? Sí, era su responsabilidad, como habíamos señalado. Ahora, pero, señor Correa, si usted señala que la UNOPS no tenía propiamente un personal dedicado, establecido para poder hacer el seguimiento de un proyecto tan complejo como ¿no le parecía extraño que su participación sea tan limitada, casi como una asistencia virtual? Si me permite, tal vez no le entendí bien, pero el que tenía limitaciones era el gobierno regional y la unidad ejecutora, recién se estaba formando, aunque el doctor Cuyas, que era en la parte final quien conduce el proceso, es uno de los 5 peruanos que más saben sobre túneles, ¿no? Con un doctorado en geología e hidrología, ¿no? Entonces, quien tenía y podía contratar, esos expertise, esas experiencias, esas calificaciones, era precisamente UNOPS. Damos la bienvenida al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Siendo las 15 horas con 15 minutos, tenemos el quórum reglamentario, por lo tanto, regularizamos nuestra sesión pasando a sesión ordinaria, siendo esta la 103ª sesión que realizamos. Despacho, señores congresistas, se ha remitido por vía electrónica la agenda de la presente sesión, así como los documentos citados. Informe, si algún señor congresista desea formular algún informe. Pedido, si algún señor congresista quisiera formular algún pedido. Continuamos entonces con la orden del día. Señor Correa,
¿Sabía usted de la existencia de un informe que contenía las observaciones realizadas al expediente técnico elaborado por el consorcio Montlima, que fue remitido al entonces presidente del Gobierno Regional de Piura mediante carta sin número CRTPAP-2008? Perdón, cuando yo asumo no. Ni se nos traslada dicha comunicación a la unidad ejecutora. ¿La conoció en algún momento? ¿Ha escuchado hablar de este informe que contiene observaciones realizadas al expediente técnico? Mucho después, cuando ya estamos fuera. ¿Qué tanto fuera, mucho después? Cuando hemos dejado el gobierno regional y la unidad ejecutora después es decir, prácticamente en el 2011. En el 2011 usted se entera. ¿Qué es lo que se entera? De los pormenores. Por ejemplo, que habían observaciones de parte de algunos que habían revisado el proyecto, pero quienes habían tenido relación directa nunca lo habían señalado, como que al final no hay una precisión de lo que se observa, simplemente en lo que yo he leído es que hay una pérdida para el Estado del valor de la licitación que se hizo a Montlima, ¿no? Y que habían observaciones a los planos, a la cuestión de la firma, de lo más fuerte que se puede señalar aquí, y es algo de lo que también nosotros en algún momento hemos tenido conocimiento, es que no se hizo el estudio de geología. Los estudios de geología existían, ¿no? Pero lo que ocurre es que por encima de la línea del túnel hay más de 2 kilómetros de cerro, ¿no? Y entonces el proyecto se encarecía tremendamente porque solamente una empresa minera con suficiente evidencia de la riqueza del mineral podría hacer una exploración diamantina tan grande, ¿no? Y entonces lo que sí siempre ha tenido el proyecto son exploraciones diamantinas hasta muy cerca de las bocas del túnel. Señor Correa, yo insisto, ¿conoció o no conoció? Usted me dice que la conoció, pero después que dejó el cargo. Muy bien. Sin embargo… Con detalles, ¿no? Es lo que le digo. Claro, sí. Usted inicia funciones el 6 de mayo del 2008. Y la carta que le acabo de mencionar y que usted la conoció según aduce después, fue presentada el 19 de mayo del 2008. ¿Nadie le advirtió de las falencias de este expediente técnico o no se aseguró que todos los estudios y demás documentos que recibió por parte del Gobierno Regional de Piura que conformaban el expediente técnico del proyecto Alto Piura estén bien hechos? Era, como señalé, los aspectos técnicos, tanto del gobierno regional, la gerencia de infraestructura, y sé que hay sanciones por ello a funcionarios, como los nuestros de la gerencia de infraestructura, ¿no? ¿Por qué cree usted que se enteró 3 años después de este informe? Perdón, permítame terminar, sí, por favor. Damos la bienvenida al congresista Pedro Laechea. ¿El presidente regional le ocultó esta información? Era información bastante relevante, daba cuenta de 27 observaciones por lo menos. No le puedo señalar que el presidente nos ocultó, ni nada por el estilo. En todo caso, cuando se hace la revisión con un UNOS y se prepara todo para el proceso de licitación, si hubo alguna falla debió corregirse ahí, como estoy seguro que así ocurrió. ¿Se consideró la posibilidad de proponer al presidente regional de Piura la remisión del expediente técnico al consorcio Montlima para que levante esas observaciones? No conocíamos, por lo tanto, no se me informó de la parte técnica que existían las mismas y que debería hacerse tal acción como la que usted me señala, de regresar el expediente a Montlima. ¿Alguna vez conversó usted con el presidente regional sobre la posibilidad de que el expediente no esté bien hecho? En todo caso, vuelvo a reiterar, correspondía ya a UNOPS y a los técnicos que preparaban los términos de referencia y licitación final del proyecto para ser convocado, los que deberían observar esa situación. Y nunca recibimos ninguna comunicación en tal sentido. Cuando usted se entera del contenido de este informe en detalle, y visto en retrospectiva, en el momento que se entera, ¿usted cree que UNOPS debió haber tomado acciones? Sí, seguramente, ¿no? Pero al no encontrar en su parte técnica fallo que afectase el proceso de licitación, creo que no lo hizo, también cabe esa posibilidad.
Como gerente general, ¿realizó usted algunas observaciones al proceso de aprobación del expediente técnico? No, porque venía con la conformidad del área de ingeniería, de infraestructura. ¿Por qué no ejecutó la garantía contractual existente con el consorcio Montlima, Bechite, GEPSA por la calidad de los servicios ofrecidos conforme a lo señalado en el punto 12.3 del contrato? No nos correspondía, no tenía conocimiento de ese contrato y en todo caso era responsabilidad de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional, quien es el que da la conformidad al expediente técnico presentado por Montlima. No estaba dentro de mis funciones ni tenía conocimiento de ello. Según el contrato del Gobierno Regional con el consorcio Montlima, justamente en el 12.3 señala que el consultor es responsable de la calidad de los servicios ofrecidos, las omisiones, los errores cometidos y por los vicios ocultos del servicio prestado por un plazo no menor de 1 año, contado a partir de la conformidad otorgada por el Gobierno Regional. Esta es mi respuesta en lo que usted ha señalado finalmente, por el Gobierno Regional. ¿Y cuál era su responsabilidad como gerente? ¿Ninguna? Solamente las que me sometían y sobre las cuales oficialmente yo tenía conocimiento. Y eso, en todo caso, si hubiese tenido conocimiento, lo hubiese derivado a la Gerencia de Infraestructura. Sí. 2008, en abril. Sí. La resolución gerencial 43-2009 del Gobierno Regional de Piura, PEIJAP, de fecha 7 de agosto del 2009, usted aprueba la actualización del valor referencial del expediente técnico de las obras de trasvase del proyecto Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura al 30 de junio del 2009 por un valor referencial actualizado ascendente a 435.131.522.11 nuevos soles. Sin embargo, este expediente técnico no solo fue actualizado respecto a los precios de los insumos, sino que fue reformulado. Se incluyeron nuevas partidas relacionadas a la ampliación del túnel sin sustento técnico, sin planos, sin metrados que respalden esos cambios y sin obrar de por medio las observaciones que hayan sido la causa para la reformulación del expediente técnico. Le pregunto, si el expediente técnico fue reformulado y no actualizado, ¿por qué usted no realizó observación alguna o consulta sobre dicha reformulación? Yeah. Esas acciones están en función de las recomendaciones que se adoptan y se aceptan en el marco de la parte técnica como también del directorio. Porque al haberse caído la primera licitación con UNOPS hay recomendaciones para ello, en que tiene que mejorarse las condiciones de los accesos, tiene que mejorarse las condiciones de transitabilidad y algunos otros aspectos técnicos, asimismo como se manifestaron en algunas condiciones de competitividad, ¿no? ¿Por qué se rechaza lo primero? Precisamente porque habían razones técnicas para hacerlo. Por ejemplo, se detecta en la propuesta un sobrecosto en la propuesta del precio unitario de construcción de parte de los ofertantes y se declara nula la convocatoria, o desierta, mejor dicho, ¿no? Y entonces mi acción ¿en qué está? En el tema y en el principio de la confianza en las unidades técnicas que uno tiene y en la especialidad de quien la ejecuta. Si me permite sí, también una puntualización. Si bien este era el aspecto más importante, no es lo único que nosotros desde la gerencia, porque puede pensar que uno no hizo un trabajo a dedicación, sino que había que hacer muchas actividades. Por ejemplo, en las recomendaciones de UNOPS está finalmente, y que ya se venía trabajando, la liberación de las vías de acceso. Y anteriormente no es tan fácil como es ahora de parte de un ente público, local o regional hacer expropiación, sino que nosotros tuvimos por mucho tiempo que lidiar en la formulación y aprobación de una ley de expropiación por parte de este magno Congreso.
Ese era un trabajo bastante arduo. Además, nosotros teníamos lo que hoy en día está causando algunos problemas, las expectativas que tiene la población en relación a la ejecución de un proyecto tan importante, ¿no? Que si bien la parte baja del valle puede estar esperanzada de manera positiva en que va a tener agua, pero la parte de donde se produce el agua y que está vinculada a la parte de las obras, tiene reclamos que por la especificidad del proyecto y su financiamiento no los podía atender. ¿Cómo se reacciona incluso hoy en día con toma de carreteras, con paralizaciones que van a implicar impacto sobre el presupuesto, ¿no? Señor Correa, en este memorándum de acuerdo, que finalmente es el instrumento que les sirve a ustedes para desarrollar todas las labores del proyecto, el gobierno regional de Piura le otorga a usted la representatividad. No solo eso, sino que además como su representante dice que mantendrá la responsabilidad final con respecto a la ejecución del proyecto. Usted tenía una relación de responsabilidad bastante mayor de la que usted nos describe con respecto a yo solamente cumplía con lo que el otro determinaba o lo que indicaba. No, obviamente uno trabajaba también con el directorio, ¿no? En esa línea. No hay un solo acuerdo mío que no esté aprobado por directorio durante mi desempeño como gerente. ¿El directorio le pidió que actualizara el valor referencial del expediente técnico del proyecto Alto Piura? Ante los informes de UNOPS y la aceptación de la Gerencia de Infraestructura, se sometía a consideración del directorio. Es decir, UNOPS informa, usted traslada a la Gerencia de Infraestructura, la Gerencia de Infraestructura le responde dando conformidad y esa conformidad usted la traslada al directorio. Y es el directorio finalmente quien le indica a usted que actualice el valor referencial del expediente técnico. ¿Esa es la secuencia? Esa es la secuencia y una vez que está el acuerdo de directorio recién puedo emitir yo la resolución correspondiente. La resolución de Gerencia General 009-2010, Gobierno Regional de Piura Payjap, de fecha 18 de enero de ese año, se realizó una segunda actualización al 30 de noviembre del 2009, actualización del valor referencial del expediente técnico, y se incrementa su valor en 55.180.332.25 soles. Una vez más, 55 millones más, teniendo como monto final para las obras del proyecto Alto Piura el monto de 490.311.884.36 soles. Le pregunto al respecto, ¿cómo explica usted que luego de quedar desierta la primera convocatoria de licitación se actualice el valor referencial de la segunda convocatoria de licitación, en la cual salió ganador Camargo Correa, sin haber pasado el plazo mínimo de 6 meses que exige el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado? No es hasta donde tengo entendido, no es un plazo mínimo. También puede ser 3, 4, 5, depende también de preparar un expediente y una referencia a un proceso que puede durar varios meses y no tener una actualización al momento mismo del proceso mismo en que se lleva a cabo. Es una prevención, ¿no? Finalmente, siempre los presupuestos son presupuestos referenciales. Quien dictamina finalmente es el nivel de competencia de empresas. Si hay un precio adecuado, las empresas participarán. Siempre es una situación. Sería muy extraño, creo, que el mismo presupuesto que se determina de valor referencial sea con el que se gane. Puede ocurrir, como generalmente es, puede ser más o puede ser menos. Cuando se da la buena pro, se da creo que al 98.7 o 97.8 del valor del referencial, ¿no? ¿Y que por qué se incrementa? En 55 millones. Sí, le explico, sí. ¿Por qué se había incrementado? Por las observaciones que había hecho UNOPS para que se preparen mejor los términos de referencia y se genere algún nivel mayor de competitividad. Como decía, en la misma resolución, en su parte considerativa, se explica las razones por cuales UNOPS considera que
primero no va en el 1, 2, 3, 4, en el quinto párrafo, no va la adjudicación al proceso primero y que deberían hacerse mejoras o algunas precisiones al expediente técnico, en particular los rubros manteniendo los caminos de acceso, la construcción de caminos de acceso, la rehabilitación de caminos de acceso, precisar indicaciones de los planos, del túnel, equipo hidromecánico, otras, adecuar las bases de licitación y flexibilizar los requisitos administrativos. Anteriormente, usted me preguntó el estado del arte, ¿no? Esta es un poco la referencia al estado del arte. Cuando se plantea en el año 96 y 86 la perforación, se consideraba que el topo de perforación tenía un solo brazo. Y después del año 2000 ya habían topos hasta de 3 brazos, ¿no?, que podían haber. Y paralelamente uno tenía la tecnología con la que se desarrollaba en Olmos con esta especie de tren de túnel perforador, ¿no?, de máquina perforadora, ¿no? Presidenta. Congresista García Belaunde. Sobre el tema, saludo al señor Correa. Bueno, el señor Correa un poco confirma lo que hemos tenido aquí, siempre invitados que no saben nada, no conocen nada, no han hecho nada, no saben por qué están acá, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es ya una constante. Sin embargo, en una resolución del Gobierno Regional de Piura, gerencial número 037, se dice que el señor Teófilo Humberto Correa Cánova, gerente del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, por su presunta responsabilidad de faltas administrativas en las que pudo haber incurrido en las observaciones número 01 y 02. Observación 01, deficiente elaboración, supervisión, aprobación y reformulación del expediente técnico de las obras de trasvase del proyecto, por parte del Consorcio Molima, supervisor, proyectista externo, funcionarios del Gobierno Regional de Piura y de la Unidad Ejecutoria PIAT, ha producido al Gobierno Regional de Piura un perjuicio económico ascendente a la suma de 1.021.275 nuevos soles. En la observación 2 se dice irregularidades que el señor habría cometido, el señor Correa, irregularidades relacionadas con modificaciones al contrato. O sea, no dice nada, él no ha dicho nada, él no hacía nada, él casi era una figura decorativa, sin embargo,